Hola amigos, hoy vamos a hablar de un escritor muy conocido que se llama Jorge Ibargüengoitia. Es de mis favoritos, de mis preferidos. Y bueno, aprovechando sus 90 años de nacimiento, vamos a hablar un poco de un libro de él que se llama, aquí lo tenemos, Los Relámpagos de Agosto. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar de este libro, Los Relámpagos de Agosto. Esta es una edición, que compré, no me acuerdo dónde, pero hay unas más bonitas en la que la portada la hizo la esposa de Ibargüengoitia, que es una pintora, y entonces pues les recomendaría más bien esa edición por la portada, pero en realidad lo de adentro pues es lo mismo. Bueno, Jorge Ibargüengoitia es un escritor mexicano que nació en Guanajuato en 1928. A temprana edad pierde a su padre, forma parte de una familia rica, pero en la revolución la riqueza familiar se viene a menos, ¿no? Él es el único hombre de su familia, vive con puras mujeres y es como la esperanza, ¿no? El que va a sacar a las tías de la pobreza, digamos. Entonces él se viene a la Ciudad de México y empieza a estudiar teatro con Usigli, un teatrero muy famoso, un dramaturgo. Su obra más famosa es El Gesticulador. Usigli lo desanima, no lo reconoce, digamos que no lo toma en cuenta. Entonces Jorge se desanima mucho. Bueno, hay que decir que también termina peleado con Usigli y Ibargüengoitia y toma un camino diferente, y entonces aquí es cuando empieza a escribir novelas. Esta es su primer novela, Los Relámpagos de Agosto, pero tiene otras. La verdad es que yo solo he leído tres. He leído Las Muertas, Los Pasos de López y Los Relámpagos de Agosto. Me gustaría leer más, pero no lo he hecho. Las Muertas es la historia de las poquianchis, de unas matronas que enterraban en el cementerio a las prostitutas y a los clientes. Se les hizo fácil y bueno, ya tenían un cementerio en su jardín, ¿no? La forma en la que lo cuenta, aunque es un hecho trágico, es la verdad muy chistoso, ¿no? Y el otro es Los Pasos de López. Algunos dicen que es la mejor biografía de Miguel Hidalgo. Le pone un nombre de champán. Bueno, hay que decir esto, Ibargüengoitia siempre le cambia los nombres a sus personajes cuando son novelas históricas. Les pone otros nombres que no corresponden a la realidad, pero deja ver ciertos atisbos de quién es quién. Entonces en esta historia le pone a Miguel Hidalgo Periñón, que es un cuate que juega cartas, que se da a sus primas, que es súper borracho, ¿no? De hecho, Periñón es el nombre de una marca de champán. Miguel Hidalgo lo humaniza, digamos, le quita esta forma de verlo como un gran héroe y más bien lo pone como un personaje súper simpático al que toda la gente se le acercaba y que era muy popular, digamos, entre la población. Pero bueno, entramos de lleno a Los Pasos de López. Y bueno, Los Pasos de López es la historia de un general, José Guadalupe Arroyo. Pero me gustaría leer primero la dedicatoria que hace él, el general de división, José Guadalupe Arroyo. A Matilde, mi compañera de tantos años, espejo de mujer mexicana, que supo sobrellevar con la sonrisa en los labios el cáliz amargo que significa ser la esposa de un hombre íntegro, dice. Y más adelante viene el prólogo. Manejo la espada con más destreza que la pluma, lo sé, lo reconozco. Nunca me hubiera atrevido a escribir estas memorias si no fuera porque he sido vilipendiado, vituperado y condenado al ostracismo, y menos sin titularlas Los Relámpagos de Agosto, título que me parece verdaderamente soez. El único responsable del libro y del título es Jorge Ibargüengoitia, un individuo que se dice escritor mexicano. Sirva, sin embargo, el cartapacho, que esto prologa para deshacer algunos malentendidos, confundir a algunos calumniadores y poner los puntos sobre las íes sobre lo que piensan de mí los que hayan leído las memorias del gordo Artajo, las declaraciones que hizo al Heraldo de Nuevo León el malagradecido de Germán Trenza, y sobre todo la nefasta leyenda que acerca de la revolución del 29 tejió
con lo que se dice ahora muy mala leche, el desgraciado de Vidal Sánchez. Bueno, ¿qué está haciendo Ibargüengoitia? Se está burlando de las memorias que escribían los personajes revolucionarios, ¿no? Como contando su verdad de lo que sucedió, ¿no? Era muy común que los revolucionarios, que los generales escribieran sus memorias sobre la revolución. Bueno, se muere esta persona que lo había nombrado, él llega al funeral, entonces empieza a ver todo y se empiezan a confabular para ver quién va a ser el nuevo presidente, ¿no? Pero las últimas palabras del presidente, bueno, según estas memorias, el presidente dice: Lupe, te dejo mi reloj de oro. Entonces él queda muy conmovido, pero la esposa le dice que se lo robaron y que el único que había entrado era Pérez H. Entonces él al final, en la noche, se lo encuentra en el cementerio y lo tira a una tumba. Pero al día siguiente resulta que es nombrado el presidente interino. Entonces de ahí se empieza a suscitar muchos problemas contra este general, pero lo que está haciendo, digamos, Ibargüengoitia es contar cómo se traicionaron los personajes importantes de la revolución. Bueno, es sabido que, no es oficial, pero es sabido que, por ejemplo, Huerta manda a matar a Madero, o Carranza manda a matar a Emiliano Zapata o a Pancho Villa. En fin, todos empiezan a pelear. Los ideales de la revolución realmente no existen, ¿no? Nada más es gente viendo cómo hacerse del poder, ¿no? Al final, como dije, todos se traicionan, y este general, que es Vidal Sánchez, queda como jefe de las Fuerzas Armadas, y ponen a un presidente que es un civil, que es abogado, que es así. Entonces también marca como Ibargüengoitia está contando un poco esta transición de los militares a los civiles en el poder, ¿no? Él lo pone en el año del 29, también está hablando del partido único, que después se convertiría en el PRI, en el que se juntan todas las fuerzas para formar un partido único, que después gobernaría más de 70 años. Y también está contando un poco sobre cómo eran estos personajes, ¿no? De una forma irónica, de una forma chistosa, cómo eran los generales revolucionarios, realmente súper ingenuos e ignorantes. De ahí viene todo, ¿no? Es importante leer este tipo de libros porque a veces nos enseñan más de la historia, y sobre todo cómo entenderla, a los libros de historia que nos dan en la escuela, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho este libro, les va a gustar bastante, está muy chistoso y van a aprender de historia. De hecho, hasta atrás tiene una nota explicativa para los ignorantes en materia de historia de México, que no saben historia, en donde cuenta todo esto que les digo, que los revolucionarios se traicionaron y se mataron entre ellos. Y de hecho las novelas de la revolución siempre hacen como una crítica a la revolución. No son como los rusos, que tienen como esta revolución grandiosa, en donde, no sé, Tolstoy o Dostoyevsky escriben sobre la revolución, pero siempre escriben bien, ¿no? Aquí en México es todo lo contrario. Todas las novelas que son revolucionarias casi siempre hablan mal de la revolución, o hacen una crítica, o se burlan de ella. Bueno, Ibargüengoitia muere en un avionazo en Madrid. Se dirigía a Colombia, iba a un congreso donde iban a estar muchos escritores. Y bueno, en el avión también venían muchos académicos, tal vez el más famoso, Ángel Rama, también murió en ese avionazo. Y bueno, es famoso que digan, esto fue en 1983, pero es famoso que digan que de Ibargüengoitia solo quedó un zapato, porque así fue. Del avionazo solo quedó el zapato de Ibargüengoitia, y pues tuvo un final trágico, ¿no? Él hubiera podido tal vez escribir mucho más, pero así es la vida, ¿no? Uno no sabe cuándo se va a morir. Bueno, muchas gracias, amigos, suscríbanse al canal y denle like.